Dios los bendiga a todos. El tema para el día de hoy se llama Una vida transformada. Una vida transformada. Y dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y nuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, versículo del 1 al 2. Y la palabra es muy clara, ¿no? Él nos dio esa nueva vida a aquellos que anteriormente vivíamos bajo ese espíritu de la desobediencia o en ese mundo carnal. Y yo quiero que iniciemos hablando de la historia de una mujer que se llama Juliana. Durante mucho tiempo, Juliana vivió mirando o con su mirada hacia atrás de lo que había sido su vida. No porque ella quisiera, sino porque no sabía cómo mirar hacia adelante sin sentir que lo que había hecho y lo que había vivido y lo que no había logrado la definía. Entonces Juliana vivía en el pasado, en lo que no había logrado, en los errores, en los pecados que había cometido, en la vida que había vivido. Y Juliana era una mujer que conocía de Dios, había intentado cambiar y tenía momentos donde ella sentía que avanzaba, pero dentro de ella todo se sentía de la misma manera o se veía a sí misma como una persona que no merecía el amor de Dios. Y hubo un momento de la vida donde Juliana empezó a sentir algo diferente. No fue de un día para otro. No fue en un momento específico, sino más bien como en un proceso silencioso que ella tuvo que vivir para empezar a acercarse verdaderamente a Dios. No desde la culpa, sino desde el deseo de entender quién era realmente ella para Dios. Y en medio de ese proceso, ella empezó a descubrir algo que tal vez ella no había comprendido antes. Y es que la transformación no era convertirse en la mujer perfecta sin un pasado que la estuviera atemorizando, sino empezar a vivir desde la identidad de Dios y que Dios ya le había dado. Entonces un día, Juliana se encontró con alguien que le preguntó, ¿cuál es tu secreto? Porque no eres la misma persona. Hay algo distinto dentro de ti. Y ella respondió, la verdadera transformación en mi vida comenzó cuando entendí que mi pasado ya no tiene autoridad sobre mí y que mi presente no se trata de lo que yo fui, sino de lo que Dios dice que yo soy. He decidido creerle a Dios y empezar a vivir desde esa postura. Cuando Joyce habla en este capítulo para el día de hoy, ella reconoce que aunque es una autora y una escritora de libros, que aunque es una predicadora, todavía hay áreas donde ella sigue creciendo, donde aún hay luchas, donde aún todavía hay cosas que no son perfectas, pero que en lugar de quedarse ahí, ella decide mirar algo mucho más allá. Y cuando ella decide llevar su mirada hacia atrás, lo hace solamente para mirar de dónde fue que Dios la sacó. Y eso hace que a ella le cambie completamente la forma en cómo se percibe en el ahora. Porque ya no se enfoca únicamente en lo que le falta, sino que se enfoca en todo lo que Dios ha hecho en ella. Y eso le da mucho ánimo, no porque ya llegó, sino porque entiende que ese ha sido el proceso de su vida transformada, que no es la misma persona. Y eso es algo que muchas veces nosotros olvidamos. Nosotros miramos desde lo que hicimos, desde lo que fuimos, y dejamos de ver el proceso real que Dios ha estado haciendo con nuestras vidas. Pero cuando una persona empieza a reconocer su transformación, aunque no esté completa, va a empezar a fortalecerse. Se va a empezar a fortalecer. Va a empezar a dejar de vivir desde el pasado y va a empezar a vivir desde el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La transformación verdadera en tu vida va a definir quién eres tú. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que de hecho fue un versículo que estudiamos en devocionales pasados, dice, esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva ha comenzado el día de hoy. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Hay algo que cambia todo en esto, y es entender
que en Dios no se trata primero de lo que haces, sino de quiénes somos nosotros, de quién eres tú. Porque muchas personas de pronto intentan vivir una vida nueva. No sé cuántos de los que estamos acá hemos intentado vivir una nueva vida. El problema es que seguimos en una antigua versión de sí mismos. Sigues en la antigua versión de lo que tú eras y no te estás enfocando o te estás perdiendo de lo que tú eres ahora. Y en ese momento es donde todo se empieza a romper, porque tú puedes avanzar, tú puedes buscar de Dios, tú puedes intentarlo, pero si tu interior sigue creyendo que eres la persona que eras antes, no vas a poder sostener aquello que Dios quiere darte en el ahora. Una verdadera transformación comienza cuando tú entiendes que Dios está trabajando, que Dios no solamente está trabajando en tu conducta, sino que también está estableciendo una nueva identidad sobre tu vida, una nueva identidad de tu historia. Entonces, ya no se trata de preguntarte por qué sigues luchando por esto. Se trata de empezar a preguntarte, ¿quién dice Dios que soy ahora? ¿Qué es lo que dice Dios que eres ahora? Mira, cuando esa respuesta se vuelve real para ti, entonces empiezas a posicionarte diferente frente a tu vida. No desde el pasado, sino desde una identidad que Dios ya estableció sobre ti. No puedes esperar seguir viviendo un propósito nuevo si sigues creyendo que eres la misma persona de antes. El problema acá no es que Dios tenga algo grande para ti. Es que todavía nosotros no hemos visto cómo podríamos ser capaces de caminar en medio de eso grande que el Señor tiene. Y la cosa es que si nuestra identidad sigue basándose en el pasado, nuestro propósito siempre va a sentirse lejos. Siempre se va a sentir lejos. Por eso necesitamos empezar a reconocer que nuestro pasado no tiene autoridad sobre nuestro propósito. Filipenses 3:13. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Olvida lo que está atrás y empieza a esforzarte por aquello que está adelante. Hay algo que muchas personas no hemos soltado, y no es el pasado en sí. Es la autoridad que le seguimos dando a nuestro pasado. Olvidarlo no es posible. Olvidar lo que sucedió no es posible. No es posible. Lo que sí es posible es dejar que esa situación o que ese pasado siga gobernando sobre nuestra vida. El pasado no solo se recuerda, el pasado se obedece. No solo se recuerda. Empezamos a obedecerlo sin darnos cuenta del daño que está causando en nuestro interior. Cuando tú sientes que de pronto ya no puedes aspirar a más. Cuando tú empiezas a olvidar o a dudar lo que Dios está haciendo o puede hacer contigo. Cuando te limitas inclusive antes de intentarlo. Ahí está el pasado tomando decisiones por ti. En ese momento en el que viene un plan hacia tu vida que parece muy bueno y tú dices no. Cuando el Señor ya te entregó una promesa sobre lo que puede hacer contigo y tú dices no. Pero llega un momento de tu vida en el que vas a tener que hacer un corte necesario. Y tal vez ese momento sea ahora. Tal vez sea el momento de entender que lo que tú viviste no tiene más voz que sobre lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque hay algo que tú y yo olvidamos a veces. Y es que el propósito que Dios tiene no está condicionado con lo que tú hiciste. Está sostenido por lo que Él ya decidió que iba a hacer contigo. Y eso te puede ayudar a cambiar completamente la perspectiva. Porque entonces ya no miras tu vida como una extensión de tu historia, sino como una respuesta al llamado de Dios. Y mira, cuando eso se vuelve real, tú vuelves a vivir redireccionándote hacia lo que es, hacia lo que Dios puede hacer contigo. Empiezas a avanzar hacia lo que Dios ya preparó para ti. Y hay algo que yo he aprendido en la vida. Y es que muchas veces no es que el pasado esté deteniendo mi camino. Muchas veces es que yo sigo consultándole al pasado antes de avanzar.
A veces sigo preguntándole si puedo o no puedo. A veces sigo basándome en lo que yo fui. Y mientras yo siga haciendo eso, voy a seguir caminando en círculos. Porque el propósito no se consulta con el pasado. El propósito que tú tienes para tu vida debería responderse desde la voz de Dios. Dios no solamente te cambia. En ese proceso, Él te empieza a llamar para algo específico. Para todos aquí, para todos los que estamos reunidos el día de hoy, hay un plan, hay un propósito perfecto. Somos una obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos cosas nuevas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios 2, versículo 10. Y hay algo que necesitamos nosotros entender. Y es que Dios no nos transformó para que estemos mejor. Dios nos transformó porque hay un diseño para nosotros. Hay algo para nosotros. Hay algo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hay algo diferente. Hay alguna manera en la que el Señor quiere orar. Si hay una dirección, si hay una intención en tu vida. Y muchas veces eso es lo que no estamos viendo. No porque Dios no lo haya dado, sino porque muchas veces nosotros seguimos conectados a una vieja versión de nosotros mismos que no cree que puede caminar con eso. No cree que puede caminar con eso. Porque sabes que cuando tú entiendes que Dios te creó con un nuevo propósito, empiezas a ver tu vida diferente. Empiezas a preguntarte, ¿para qué me estás formando, Señor? ¿Para qué estás haciendo algo diferente conmigo? ¿Hacia dónde me estás llevando tú? ¿Qué quieres hacer a través de mí? No es que no haya un propósito. No es que no tengas un propósito. Es que no te has permitido creer que Dios tiene algo específico para ti. Y a veces seguimos viviendo como si nuestra vida fuera improvisada, cuando en realidad tenemos una vida que fue diseñada. Y mientras no lo veamos así, vamos a seguir viviendo por momentos y no por dirección. Y la manera de vivir esto es dejando que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos nuestra manera de pensar. Romanos 12:2. Esta parte es un poco tensionante, porque Dios nos lleva a una vida diferente, pero nuestra mente muchas veces sigue interpretando todo desde una versión antigua. Y eso muchas veces genera un choque interno, porque tú no te sientes capaz de caminar hacia esa vida o hacia ese propósito que el Señor está teniendo con nosotros. Dios tal vez te está dando la paz, pero tú no logras sostenerla dentro de ti. Dios tal vez te abre los caminos, pero nosotros siempre estamos dudando si es para mí o no. Y no es que Dios no esté haciendo su parte, es que nosotros todavía no nos hemos alineado con la vida que Él ya nos dio. La renovación de la mente es empezar a aceptar cómo la vida con Dios ya está establecida sobre nosotros. Permitirle creer que si hay algo más para nuestra vida, que si hay un propósito, que si hay una dirección, que si hay un camino preparado. Mira, ¿sabes qué? Cuando la vida empieza a alinearse con esto, tú vas a empezar a experimentar la vida que Dios te había entregado desde mucho antes. Y entonces vas a decir, Señor, ¿por qué no me di cuenta tiempo atrás? ¿Por qué no me di cuenta tiempo atrás? El problema es que muchos de nosotros vivimos todavía con una mente que no ha aprendido a aceptar que Dios ya nos entregó muchas cosas. Y entonces a veces, aunque Dios abra puertas, nosotros seguimos en el punto de una vida con un pasado que aún no hemos podido soltar. Pero el Señor vuelve y nos dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y para darles una esperanza. Jeremías 29:11. Y hay personas que aman a Dios, pero siguen viviendo con la mirada hacia atrás. Y no es porque no quieran, no porque quieran, sino porque no han entendido completamente hacia dónde Dios nos está llamando. Porque cuando tú empiezas a ver el propósito de Dios para tu vida, el pasado empieza a perder fuerza, no porque desaparezca, sino porque deja de ser el centro. Y el centro empieza a ser lo que Dios quiere hacer contigo ahora. Y es ahí donde puede ocurrir algo profundo en tu vida, donde puedes empezar a vivir con intención, donde puedes empezar a ver tu vida como alguien que Dios está construyendo.
Cuando puedes empezar a caminar entendiendo que hay algo más adelante, cuando empiezas a posicionarte después de lo que Dios te dijo, eso cambia todo, porque una vida que realmente está siendo transformada es una vida que no necesariamente tiene que ser perfecta, no es necesario que sea perfecta. Tiene que ser una vida más bien enfocada en el plan que Dios tiene para ti, en el anhelo que Él tiene ahí en su corazón. De eso se trata. Enfoca tu vida en lo que Dios te prometió. Enfoca tu vida en lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando tú llegas a ese punto, ya no tratas de vivir tratando de entender quién eres tú. Esa es tal vez la decisión más importante de todos. Vamos a vivir de pronto recordando quiénes fuimos. O vamos a empezar a vivir respondiendo, ¿quién es Dios en mi vida? Lo que sí sé que es clave es que las dos cosas no pueden estar gobernando nuestra vida. Pero en ese momento en el que tú le empiezas a entregar todas las cosas a Dios, tu vida empieza a girar a través de Dios mismo. Mira, ¿sabes qué? Deja de pensar que tú eres tu pasado. Deja de pensar que tú eres lo que tú hiciste. Que tú eres lo que no lograste y los momentos en los que tú sentiste que fracasaste. No eres esa versión de ti que todavía sigue persiguiendo a la mente. Lo que tú sí eres es alguien en quien Dios está trabajando, incluso cuando tú no te diste cuenta. Y eso cambia completamente la forma en la que deberías estar viviendo hoy. Porque el problema acá no es que Dios no esté haciendo algo contigo. El problema acá es que tú sigues evaluándote desde una versión que ya no es igual. Tú sigues mirándote con los ojos de ayer, cuando Dios ya empezó a hacer algo nuevo por ti. Y es ahí donde todo se distorsiona. Dudas de lo que puedes hacer, dudas de lo que realmente mereces, dudas de hacia dónde tú puedes ir, dudas de que haya un propósito en ti. Y no es que no haya un propósito, sino que muchas veces estamos viviendo en ese lugar equivocado. Pero si hoy tienes que hacer un cambio interno sobre tu vida, entonces deja de medir tu vida por lo que fue. Pero si hay un proceso, si todavía hay cosas que se están formando, eso no significa que no haya transformación. Significa que estás en el momento en el que está ocurriendo. Y mientras tú sigas esperando a sentirte listo o lista, entonces vas a seguir postergando la vida que podrías estar caminando con Dios. Porque Dios lo único que te pide es que creas. Que le creas cuando Él dice que hay más para ti. Que le creas cuando Él habla del propósito. Que le creas cuando te muestra dirección. Y en el momento en el que tú dejas de mirarte desde el pasado y empiezas a verte desde lo que Dios ha dicho, empiezas a tener sentido, avanzar. Vuelvo y repito, no es que todo esté resuelto, sino que ya no estás parada o parado en el mismo lugar. El problema es que muchas veces los seres humanos somos como esa prenda que usamos por mucho tiempo. Una prenda que fue parte de nuestra vida, que fue parte de pronto de momentos importantes, que fue parte de momentos chéveres, de momentos felices. Porque tal vez esa prenda la usaste en momentos muy importantes, en momentos difíciles, en las temporadas donde no tenías nada. Pero con el tiempo fuiste cambiando. Creciste, tu cuerpo cambió, tu forma de verte también. Y un día intentas volver a ponértela, pero ya no encaja. Ya no encaja. Aprieta donde antes ya no apretaba. Te sientes incómodo e incómoda. Y a veces esa prenda ni siquiera refleja lo que nosotros somos. Y aún así, hay personas que insisten en seguir usándola. No porque les quede, sino porque estamos acostumbradas a ello. Porque nos da una falsa sensación de identidad. Y así mismo pasa con el pasado. Hay versiones de ti
que ya no corresponden a quién eres tú. Hay formas de verte que ya no reflejan lo que Dios está haciendo con tu vida. Yo sé que hay una batalla constante en tu mente. Yo sé que a veces hay pensamientos que te van a decir que tú no puedes, que tú no eres suficiente, que nada es para ti, que otros sí, pero tú no. El problema es que tú le has dado espacio a eso. Y si le sigues dando más espacio, vas a vivir una vida mucho más pequeña de lo que Dios ha diseñado para ti. Y esto ya lo hemos hablado muchas veces. El enemigo no tiene ninguna necesidad en tratar de destruirte completamente. A él solo le basta hacer que tú olvides quién eres. A él solo le basta con mantenerte dudando. A él solo le basta con hacerte mirar hacia atrás. A él solo le basta con hacerte sentir que tú no puedes. Por eso hoy tienes que romper la barrera de lo que tú fuiste y empezar a vivir en lo que Dios quiere hacer contigo. Deja de escuchar esas voces que te han estado limitando y empieza a creer lo que Dios ya dijo sobre tu vida, porque sí hay un propósito contigo, sí hay un plan contigo, sí hay algo que Dios pensó contigo desde antes que nacieras, estando ahí en la barriga de mamá. Sí hay algo que todavía no has vivido y que tú no te puedes imaginar hoy, que no te puedes imaginar en el ahora. Pero ¿sabes qué? No va a empezar cuando todo esté perfecto. A veces nos quedamos esperando el momento perfecto para iniciar una vida plena como nosotros queremos. Muchas veces de mi vida me perdí cosas maravillosas porque sentía que no tenía lo que necesitaba a la mano para poder hacerlo. Y entre posponer y posponer, el enemigo va ganando la batalla del propósito que Dios tiene contigo. Miraba ayer un podcast de una chica que decía que Dios le había prometido que iba a hacer algo con ella. No tenía nada para hacer las cosas, absolutamente nada. Pero en un paso de fe, el único recurso para el que tenía era ir y tomarse fotos profesionales para el podcast que ella quería formar. Y dijo, por fe, fui y me tomé esas fotos. No tenía nada más. Un estudio adecuado. No tenía un micrófono. No tenía un lugar bonito para hacerlo. No tenía los medios ni el dinero para crear un podcast. Me tomé esas fotos. Y dijo ella que a los días siguientes salió un concurso en su país o en el lugar donde ella vivía para participar y ganarse un año de recursos gratis para poder formar un canal en YouTube. Ella dijo, en el momento en el que miré ese concurso, supe que Dios lo había diseñado para que yo participara y lo ganara. Me inscribí y dijo, estamos acá, después de no sé cuántos meses, en ese podcast, porque decidí creerle a Dios en un propósito que yo todavía no había visto. Eso mismo quiere hacer Dios hoy contigo. Deja de esperar que tu vida sea perfecta. Deja de esperar que el lugar en el que estás sea perfecto. Deja de esperar tener todas las cosas o ser la persona que tú crees que quieres ser. Deja de esperar tener la ropa perfecta. A veces nos detenemos solamente por eso. Tu vida va a empezar cuando tú decidas levantarte. Tu vida va a empezar cuando tú decidas levantar tu mente. Tu vida va a empezar cuando tú decidas levantarte en tu identidad que ya te fue dada. Tu vida va a empezar cuando tú decidas levantarte en lo que crees y decir, ya no voy a seguir viviendo desde lo que fui. Y voy a empezar a vivir desde lo que Dios dice que yo voy a hacer. Y escúchame bien, hay una versión de ti que sí va a florecer. Hay una versión de ti que sí va a avanzar.
Hay una versión de ti que va a empezar a nacer. Pero mientras tú sigas aferrado o aferrada en quien ya no eres, no vas a poder ver ese nuevo jardín que el Señor ya diseñó para ti. Y tal vez lo único que tú necesitas hacer hoy no es entender más, no es esperar más, no es sentir más, es soltar. Suelta esa versión vieja. Suelta la forma en la que te estás viendo. Suelta esa voz que te está limitando. Atrévete. Atrévete aunque te dé miedo. Atrévete aunque no sepas cómo. Atrévete aunque no te sientas listo o lista. Da ese nuevo paso. Porque cuando tú te levantas, Dios ya está listo para sostenerte. Así es Él. Así son sus planes. Así es la manera en la que le encanta orar en tu vida. Solo que a veces no queremos creer. No queremos creer que sí hay un plan, que sí hay un propósito. Que sí hay algo que Él te quiere entregar y que Él quiere dar por ti. La gran mayoría de veces encuentro consuelo en pensar quién solía ser y en quién me he convertido ahora. El pensar quién era yo antes me ayuda a no desanimarme cuando cometo errores o descubro que todavía batallo con algunos asuntos en el presente. Doy gracias cuando considero cómo comencé y en qué punto del camino voy ahora. En Efesios 2, Pablo describió a los que no están en Cristo. Describió a los incrédulos que siguen al príncipe de la potestad en el aire. ¿Quién es Satanás? ¿Y cómo siguen el camino de aquel que los conduce hacia un falso destino? Sin embargo, el primer versículo señala a aquellos que una vez estuvimos muertos en nuestros pecados, en nuestras fallas, pero que ahora nos hemos convertido en creyentes, en nuevos creyentes, que estamos vivos en Jesucristo. Ya no somos gobernados ni dirigidos por esa baja naturaleza, ni mucho menos por los impulsos de la carne. Sin embargo, hoy muchos seguimos batallando porque no hemos podido encontrar la manera de dejar de batallar con los pensamientos de nuestra mente. Una vez, una dama me dijo, simplemente no se me había ocurrido que necesitaba dirigir mi mente y mantenerla saludable y positiva. No recuerdo alguna vez en la que un ministro o predicador hablara de cómo vencer nuestros pensamientos. No obstante, un día pude leer un artículo con respecto al poder que esos pensamientos tenían sobre nosotros. En ese momento, Dios me convenció de pecado. Fue entonces que entendí que necesitaba cambiar mi manera de pensar. Esa dama me dijo mientras yo iba conduciendo por la calle que miró un letrero con una caricatura de un coche con grandes ojos en las luces delanteras que derramaban lágrimas, y las palabras que decía era: por favor, ayúdame, necesito un cambio de aceite. Sin embargo, al ver ese anuncio, pude comprender que yo necesito un cambio de mente. No me gusta ser como soy. No me gusta permitirle a mi mente que vaya a donde quiera. Parte de nuestra responsabilidad como hijos y hijas de Dios es mantener nuestros pensamientos fuertes y saludables. A veces conocemos muy bien la Escritura, pero no controlamos nuestros pensamientos. Incluso cuando canto, mi mente salta de un tema a otro.
Incluso cuando oro, estoy pensando en lo que tengo que hacer luego de. Incluso cuando leo la palabra, estoy pensando en aquellas personas que han lastimado mi vida y me cuestiono si merecen o no merecen mi perdón. A veces somos fieles asistentes a la iglesia, pero se nos olvida ser fieles en atender la palabra de Dios. En ocasiones, escucho atentamente cómo los predicadores citan palabras de la Biblia e incluso a veces corro y busco para poder subrayarla. Sin embargo, mis pensamientos nublan el escudriñar esa palabra porque estoy en el lugar que a veces le permito al enemigo en mi vida. Y aunque parezca que por fuera hago las cosas correctas, por dentro estoy nublada en un montón de pensamientos que me están quitando la paz. Mi mente a veces era un desastre y yo lo sabía, solo que no sabía qué hacer al respecto. Sin embargo, un anuncio me dejó entender que necesitaba un cambio de mente. Necesitas permitirle al Espíritu Santo que dirija tus pensamientos en lugar de que los siga dirigiendo el enemigo. Orar forma un cambio positivo en tu vida. ¿Qué se supone que debemos hacer? Si no hay cambios en el estilo de vida, pronto el enemigo habrá hecho una poderosa labor en tu corazón. Pero si durante los siguientes días no solo buscas las escrituras, sino que también las escudriñas, las estudias y las meditas, entonces tú estás ganando la batalla. Renuévate en el espíritu de la mente. El enemigo va a tratar de controlar tus pensamientos, pero tú puedes ser mucho más inteligente que él y mostrarle quién verdaderamente puede dominar tu vida.